buenos días, tengan todos ustedes, amigos, hermanos, familia. Estamos muy contentos de estar nuevamente frente a ustedes. La Iglesia Bautista Betel les da la más cordial bienvenida a su clase de escuela bíblica para jóvenes y adultos. Hermanos, en la lección que vamos a tener hoy lleva como título Oración y Perseverancia y está basada en el último capítulo de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo número 5, de los versículos del 7 al 20. La verdad central dice así: las exhortaciones de Santiago enseñan que los cristianos deben esperar la segunda venida de Cristo con paciencia, perseverancia y preocupación auténtica por los demás. La meta de enseñanza-aprendizaje es que el alumno demuestre su conocimiento de la enseñanza de Santiago acerca de las pasiones y perseverancia del creyente mientras espera la venida de Cristo y su actitud de preocupación por los necesitados. El fondo histórico, hermanos. Al final de su carta, Santiago enfoca la segunda venida de Cristo desde el punto de vista práctico. Esta doctrina es la que ha proporcionado más consuelo a los cristianos en todas las épocas. Santiago anima a sus lectores a cultivar la paciencia en vista de la realidad de este acontecimiento. Asimismo, les exhorta a practicar una ética basada en los principios de la palabra de Dios. Les muestra cómo deben vivir los creyentes mientras aguardan con paciencia el retorno de Cristo. Incluso les muestra qué hacer en situaciones difíciles y cómo aplicar en esas circunstancias las armas espirituales con las que cuenta el pueblo de Dios. Y bueno, la primera parte de nuestra lección se llama Exhortación a ser pacientes, y me voy a permitir leer Santiago 5 del 7 al 11. Dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos, hermanos. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de participar en este ministerio, y te suplicamos, Señor, que tu palabra traiga un mensaje de aliento, de esperanza, Señor, y una enseñanza a la vida nuestra. Te suplicamos, Padre, que tu palabra pueda encontrar eco en el corazón de los que nos escuchan, Señor, y que estas enseñanzas que se desprenden de tu palabra, Señor, las podamos llevar a la práctica. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, Señor, que nos ven, y te pedimos, Señor, tu bendición para todos los miembros de tu Iglesia Bautista Betel. Padre, en ti nos encomendamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la paciencia y la oración. Con estas dos recomendaciones tremendas termina Santiago su carta universal. La paciencia se traduce también como la grandeza de ánimo, un ánimo enorme, un ánimo grande. Viene de la palabra macrosumía, ¿sí? Y refiere, hermanos, a esa constancia, a ese aguante, a esa perseverancia y entereza que se necesita para poder soportar la injusticia. La paciencia vitales del pueblo cristiano. Y hermanos, tan es así de vital que Pablo la cita en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22. Hermanos, Santiago ya le ha pedido a sus oyentes tener paciencia. La paciencia que Santiago describe como macrosumía es la capacidad de agrandar el ánimo para poder soportar lo humanamente insoportable.
Una mejor traducción del versículo 7 sería: por tanto, hermanos, engrandeced vuestro ánimo hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el fruto precioso de la tierra, engrandeciendo su ánimo sobre él hasta que reciba el temprano y el tardío. La exhortación, hermanos, de Santiago es a engrandecer el ánimo, no solo por un tiempo o por un par de años. La exhortación es hacerlo hasta la venida del Señor o hasta que vayamos al encuentro con Él. El labrador, hermanos, es un gran ejemplo de paciencia. El labrador es quien engrandece su ánimo mientras el fruto crece. La expresión que se traduce aguardándolo con paciencia puede traducirse más propiamente engrandeciendo su ánimo sobre él hasta que venga el fruto. Y hermanos, todos sabemos que el trabajo de los agricultores es un trabajo muy duro, muy pesado. Y sabemos, hermanos, que antes de dejar la semilla, ellos tienen que limpiar la tierra, tienen que meter, ahora pues tienen tractores con arados, pero antes lo hacían con bestias, con animales, y ellos, detrás de ellos, con la yunta, abriendo los surcos. Y es un trabajo duro, pesado, a pleno sol. Por eso a veces se van muy temprano y regresan también temprano. Pero el labrador no se queda así, va todos los días y está al pendiente, y si hay plantas que salen, que son dañinas para su cultivo, pues va y las quita, ¿sí? Y no podría decirles que se va a su casa y se espera 2 o 3 meses ahí en su casa hasta que el fruto nazca, no, va todos los días y espera que venga la lluvia, si es de temporal o si es de riego, espera cuando le toca que le llegue el agua y hace todos los canales para que pueda el agua cubrir todas sus hectáreas de plantación. Y es un trabajo duro, ¿sí? Es un trabajo duro en el cual tiene que estar día con día. Y él siembra esperando que recoger el fruto, el temprano, los primeros frutos y el tardío también, hasta el último fruto, podríamos decir nosotros. Solo aquel, hermanos, que puede confiar en Dios más allá de lo que se puede ver, es quien engrandece su ánimo, y por eso nos invita a nosotros a que engrandezcamos nuestro ánimo, porque luego, hermanos, vienen situaciones a la vida que nos desaniman, decimos, y una cosa que nos pasa negativa nos desanima y nos tumba ese ánimo, y si no lo tenemos grande ese ánimo, entonces vamos a desfallecer. Hermanos, hay que engrandecer nuestro ánimo y recibir la promesa del Señor. En el Evangelio, la grandeza de ánimo, la paciencia, nos ayuda a esperar sin desesperar, a creer como Abraham. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Abraham salió de su tierra, lo llamó el Señor y lo sacó de su tierra, de su zona de confort, de su parentela, y se fue sin saber a dónde iba. Esperó en Dios la promesa de un hijo y de ser padre de muchas naciones. Y luego entregó a su hijo para sacrificarlo y confió en Dios, y Dios le proveyó para el sacrificio. Por eso Santiago, hermanos, nos invita: tened también vosotros paciencia. Tened también vosotros paciencia, nos exhorta Santiago. Así como el labrador debe de tener paciencia, así también el verdadero cristiano, con su grandeza de ánimo, sigue firme en el camino del Señor. Es importante, hermanos, que con la grandeza de ánimo nosotros sigamos firmes, con esa paciencia, en el camino del Señor. La paciencia, hermanos, nos ayuda contra la murmuración. El primero de los males humanos que evita la paciencia o la grandeza de ánimo es la murmuración. La murmuración, así como los juramentos, está sustentada en la impaciencia. La impaciencia lleva a la murmuración. El cristiano que tiene grandeza de ánimo, que tiene paciencia, de manera opuesta a aquellos cristianos que viven quejándose unos de otros,
puede entender el punto de vista de cada uno de sus hermanos, puede aprovechar lo bueno y desechar lo malo de cada uno. Lo mejor de la paciencia en el creyente es que evita que él mismo entre en una discusión con sus hermanos sin sentido. Las quejas de unos contra otros deben ser evitadas entre los hermanos de la iglesia y con todos. El Señor dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. La paciencia y el camino de la felicidad, versículos 10 y 11. En segundo lugar, afirma Santiago, la paciencia nos pone en el camino de la felicidad. Los verdaderos bienaventurados, los verdaderos dichosos, felices, dice, son los que perseveraron. Ellos nos dieron un ejemplo de aflicción y de paciencia. La palabra aflicción significa sufrir lo malo o sentir el mal. Por eso se traduce aflicción o sufrir penalidades como en 2 de Timoteo 2, 3 al 9. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo más importante del pasaje es la razón por la cual se sufre la aflicción, hermanos, o por la cual se sufren las penalidades. No es ninguna virtud cristiana sufrir cuando uno ha hecho lo malo. Primera de Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, si nosotros hemos hecho cosas malas, pues la retribución justa es que nos vaya mal. ¿Sí? Por eso dice que cuando pecamos somos abofeteados y lo soportamos, porque nos los hemos merecido, hermanos. Pero dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufrir por hacer la voluntad de Dios, hermanos, sí lleva una recompensa divina en los cielos. Mateo 5:12. Santiago, hermanos, trae a colación 3 ejemplos. Los profetas, Job, el justo, conocido por su gran paciencia, y cómo no podía faltar, hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo. La palabra ejemplo, hermanos, aquí nos pone a ellos 3 como ejemplos, y la palabra ejemplo significa un modelo para copiar algo que puede enseñarnos cómo vivir. Los modelos del cristiano, hermanos, no deben ser los deportistas, los cantantes, los modelos de cine o televisión. Ellos son los modelos del mundo, son los modelos de Satanás. Los modelos de vida útiles para un cristiano son aquellos que sufrieron por la justicia, aquellos que entregaron sus vidas por una causa mayor que ellos, aquellos que supieron poner el reino de Dios por encima de todas las cosas, aquellos que siempre buscaron el reino de Dios y su justicia. Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir, y Él mismo nos lo dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El primer ejemplo, hermanos, un ejemplo de aflicción y de paciencia es el de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y al recordar la persecución de los profetas, nuevamente, hermanos, la mente vuela a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús criticó duramente a los fariseos de su tiempo por perseguir a los profetas mientras se autojustificaban edificando sus sepulcros. ¿Recuerdan ustedes qué le pasaba a los profetas del pueblo de Israel? Pues los mataban. ¿Quiénes los mataban? Su propio pueblo, hermanos. ¿Y los fariseos qué hacían? Les levantaban un monumento. Ellos lo mataban y ellos les levantaban el monumento. ¿Cómo ven? Edificando sus sepulcros. Mateo 23 del 29 al 39, hermanos. El segundo ejemplo es de Job. Es un ejemplo de perseverancia. La historia de Job, así como en nuestros días, era muy conocida entre los judíos. Job también, hermanos, sufrió injustamente. Perdió sus hijos, esposa, los animales, las propiedades, pero mantuvo su fidelidad al Señor. Luchó con toda su alma por entender lo que le sucedía, pero en ningún momento renegó de Dios, ni se quejó contra Él. Él dice en Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio,
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si los profetas, hermanos, fueron ejemplo de aflicción y de paciencia, Job fue un ejemplo de perseverancia. Pero como tercer ejemplo, Santiago recuerda el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en su sacrificio. El Señor murió en la cruz abofeteado, castigado a latigazos, con una corona de espinas en su frente, con su costado traspasado por la lanza, con sus discípulos alejados de él, excepto las mujeres y Juan, solo, despreciado, desechado. En medio del escarnio y la burla, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mostró su misericordia, mostró su amor para la humanidad. El énfasis de Santiago está puesto, hermanos, en el fin de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús, en su sufrimiento en la cruz, en su injusta muerte y en el modo como el Señor enfrentó estas aflicciones injustas con un espíritu de perseverancia total y de perdón, de amor. Nuestro Señor mostró su paciencia cuando fue llevado a la cruz. El profeta dijo: Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Isaías 53:7. En todo esto, dice Santiago, él mostró su paciencia. Los profetas, Job y nuestro Señor Jesucristo, dice Santiago, los tenemos por bienaventurados. Son felices, son dichosos, los felicitamos y los imitamos, porque ellos marcaron, hermanos, el camino por donde siempre debiéramos caminar aquellos que llevamos su nombre. Y no son felices por sufrir. No les gusta sufrir, no son felices, nadie es feliz sufriendo, creo, sino son felices por hacer la voluntad de Dios, aunque las circunstancias no eran buenas. Como segundo punto, hermanos, de nuestra lección, lleva como título Exhortación a ser veraces. Está basado en el versículo 12 del capítulo 5, que dice: Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La paciencia, hermanos, y la integridad de espíritu. La grandeza de ánimo, la paciencia, por último, desarrolla en nosotros integridad de espíritu. La impaciencia, hermanos, nos lleva a gruñir, a desesperar, a jurar y maldecir frente a los problemas de la vida. Mientras los demás se desesperan y comienzan a jurar para hacerse escuchar y hacer valer sus puntos de vista, el cristiano que tiene grandeza de ánimo, el cristiano que tiene paciencia, puede esperar en Dios sin necesidad de recaer en juramentos para que su verdad quede a la vista. El jurar habla de un espíritu dividido. También Santiago, desde el comienzo de su epístola, advierte contra los hermanos de doble ánimo, contra la gente de doble ánimo, contra la gente de doble cara, que en un lugar se comporta de una manera y en otro se comporta de otra, o en un lugar habla de una manera y en otro habla de una manera muy diferente, hermanos. Y contra la hipocresía del hablar sin hacer. El cristiano, hermanos, no necesita jurar. Su espíritu es íntegro. Cuando quiere decir sí, es sí. Y cuando quiere decir no, es no. No anda dándole vueltas al asunto. El cristiano debe y vive transparentemente a la vista de los demás, sean creyentes o incrédulos. El cristiano es quien, mejor que nadie, puede hacer decir sí cuando siente que es un sí y no cuando siente que es un no. Así vive, sí y no. No se anda con medias tintas, como se dice por ahí, ¿sí? La paciencia, hermanos, fundamenta un verdadero hablar que excluye el jurar, porque no lo necesita. El cristiano no necesita jurar. Una persona veraz es digna de confianza, hermanos. La gente le cree. Nuevamente Santiago refiere a las palabras del Sermón del Monte, donde dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera.
pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Porque lo que va más allá de esto procede de mal. Mateo 5, 34 al 37. La razón de no jurar o decir mentiras, según Santiago, es para que no caigáis bajo condenación. Hermanos, el que jura para tapar una mentira, pronto cae bajo la condenación de aquellos que descubren su mentira. Nuestro hablar debe representar nuestro hacer. Lo que hablo, eso vivo. Le llaman ser congruentes. ¿Y tú, mi hermano, qué es mejor? ¿Conocer el término de la congruencia teóricamente como algo teórico o vivir lo que crees? ¿Qué es mejor para ti, hermanos? Decía una persona que para sostener una mentira se necesitan 1000 atrás de ella, pero recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Y luego quedamos como mentirosos. Por eso es mejor, hermanos, hablar verdad. El siguiente punto, la exhortación a la oración. Santiago 5, del 13 al 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La vida en comunidad, hermanos, la vida en la iglesia, nos ayuda en todos nuestros estados de ánimo. Hermanos, los estados de ánimo del ser humano son muy variables. Un día andamos contentos, otro día estamos enojados, un día decimos que andamos arriba y otro día que andamos por los suelos. Nuestras emociones, hermanos, son engañosas. Pero en todas ellas, la iglesia, los hermanos, pueden ayudarnos. Hay un refrán que dice que una pena compartida es menos pena. Y una alegría compartida es más alegría. Eso es lo que deberíamos de hacer. Santiago lo sabía. Por eso aconseja que cuando alguno esté afligido, ¿qué debe hacer, hermanos? ¿Quejarse? ¿Lamentarse? No, dice, debe orar. Y si está alegre, hermanos, dice, cante, salmos. Las oraciones, hermanos, y los cánticos sirven para estabilizar nuestra vida emocional de cada uno de nosotros, hermanos. No es tiempo de lamentarnos, sino de orar y seguir depositando nuestra confianza en Dios, y Él hará, hermanos. En el versículo anterior se hablaba de los afligidos y los alegres entre vosotros. En este se habla del hecho de que si alguno de vosotros está enfermo, el propósito obvio del texto es afirmar que la oración en comunidad, que la oración a través de la iglesia da salud a los enfermos, sea curándolos o aliviándolos, y aparte puede traer salvación, perdonando los pecados. Tristemente, hermanos, el texto se conoce más por el uso del aceite de la unción que por el poder de la oración o el valor de la comunidad. ¿Está alguno de vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? El Señor, hermanos, nos indica lo que hay que hacer, y no es, como ya dije, lamentándonos, es hacer oración. Y es invitar o comunicar a los hermanos de la iglesia a orar por nosotros. Dice que llame a los ancianos. Y hermanos, ¿los ancianos quiénes eran? Pues los ministros, los encargados de la iglesia. Los ancianos eran los encargados de la iglesia. Es claro que la función de estos ancianos era representar a la iglesia, y que su oración por el enfermo es sinónimo de la oración de toda la comunidad. Ellos no oran en nombre propio, ni por ser propietarios de algún poder milagroso de sanidad. Ellos oran por el enfermo, pero es nuestro Dios, hermanos,
quien da la salud tanto física como espiritual, porque sabemos que no hay enfermos solamente físicos, sino también enfermos espirituales. Y hemos visto el poder de Dios que da salud. La iglesia, hermanos, ha orado por hermanos que han padecido cáncer, y el Señor ha contestado y ha traído sanidad, salud a los hermanos. Hoy día, hermanos, también si oramos por nuestros hermanos que están padeciendo COVID, pues el Señor puede obrar y puede traer salvación o salud a su vida. También transforma la vida de muchos que íbamos al infierno y nos rescató de esa condenación eterna. Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos escuchas, ¿tú estás enfermo? Hoy tenemos la enfermedad por todos lados y en nuestra ciudad hoy los contagios están al por mayor del COVID y ha llevado a la muerte a mucha gente. Hermano, si tú estás enfermo, haz oración, pero te quiero invitar también a que hagas lo correcto. Llama a algún hermano y dile, comunícale que estás enfermo, para que los demás sepan. Y si algún hermano va y te visita, ¿sabes qué? Dile, no te puedo recibir, porque estoy enfermo y no quiero contagiarte. Mostrar el amor de Dios hacia los demás, ¿sí? No ser egoístas y si ya me enfermé yo, pues que él también se enferme. No, porque a lo mejor tú sí te salvas y el que te visita puede que no lo logre. Entonces yo quiero invitarte a hacer lo correcto, ¿sí? Y hermanos, hoy no es tiempo de visitas, hoy es tiempo de estar en casa. Ya lo decía el predicador en el capítulo 3 de Eclesiastés, que hay tiempo para todo, que hay tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar, hay tiempo de visitar y hay tiempo de dejar de visitar, y creo que hoy es un tiempo para estar en casa y salir lo menos posible. También así lo ha manifestado la autoridad estatal. Entonces, hermano, yo te invito para que tomes conciencia y si amas a tus hermanos, busca su bien también de ellos. Y si has caído en esta enfermedad, pues que no te dé pena porque muchos han caído, y yo te física como espiritual, porque sabemos que no hay enfermos solamente físicos, sino también enfermos espirituales. Y hemos visto el poder de Dios que da salud. La iglesia, hermanos, ha orado por hermanos que han padecido cáncer, y el Señor ha contestado y ha traído sanidad, salud a los hermanos. Hoy día, hermanos, también si oramos por nuestros hermanos que están padeciendo COVID, pues el Señor puede obrar y puede traer salvación o salud a su vida. También transforma la vida de muchos que íbamos al infierno y nos rescató de esa condenación eterna. Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos escuchas, ¿tú estás enfermo? Hoy tenemos la enfermedad por todos lados y en nuestra ciudad hoy los contagios están al por mayor del COVID y ha llevado a la muerte a mucha gente. Hermano, si tú estás enfermo, haz oración, pero te quiero invitar también a que hagas lo correcto. Llama a algún hermano y dile, comunícale que estás enfermo, para que los demás sepan. Y si algún hermano va y te visita, ¿sabes qué? Dile, no te puedo recibir, porque estoy enfermo y no quiero contagiarte. Mostrar el amor de Dios hacia los demás, ¿sí? No ser egoístas y si ya me enfermé yo, pues que él también se enferme. No, porque a lo mejor tú sí te salvas y el que te visita puede que no lo logre. Entonces yo quiero invitarte a hacer lo correcto, ¿sí? Y hermanos, hoy no es tiempo de visitas, hoy es tiempo de estar en casa. Ya lo decía el predicador en el capítulo 3 de Eclesiastés, que hay tiempo para todo, que hay tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar, hay tiempo de visitar y hay tiempo de dejar de visitar, y creo que hoy es un tiempo para estar en casa y salir lo menos posible. También así lo ha manifestado la autoridad estatal. Entonces, hermano, yo te invito para que tomes conciencia y si amas a tus hermanos, busca su bien también de ellos. Y si has caído en esta enfermedad, pues que no te dé pena porque muchos han caído,
Y yo te diría que sabemos de muchos pastores que han caído en la enfermedad y muchos también han perdido la vida. Hermanos, hagamos lo correcto, hagamos lo correcto. Informa a tus hermanos de la situación por la que estás pasando. Santiago parece estar diciendo que cuando un cristiano está enfermo, debe llamar a los ancianos o representantes oficiales de la comunidad para que oren por él. Y además, hermanos, tomar la medicina. Una cosa y otra hechas en el nombre del Señor. Se decía que lo unjan con aceite, hermanos. El aceite probablemente era el aceite de olivo, que era el más conocido en aquel tiempo, el que más usaban. Tal vez lo mezclaban con algunas hierbas aromáticas y te lo podían poner en el cuerpo para relajarte, para desestresarte, para calmar malestares, dolor de cabeza, tal vez como un ungüento, como hoy conocemos uno que te pones en la garganta, que le dicen el 3-3 y que te ayuda mucho cuando andas enfermo de gripa, ¿sí? Tal vez para eso lo usaban, hermanos, ¿sí? Por eso dice, te tienes que tomar la medicina, en este caso, el aceite, la unción, ¿sí? Que menciona ahí, porque la unción, no vamos a ir con un hermano y préstenos el aceite, hermano, y lo vamos a untar y ya con eso se va a aliviar. No. Dios es el que da la sanidad. Dios es el que sana. Nosotros no. ¿Sí? Igual también, hermanos. No creas que porque ya hiciste oración ya te vas a salvar, ¿no? La oración debe ser dirigida a Dios con toda la fe posible para que Él obre en ti y si Él quiere, te dará la sanidad. La oración, hermanos, sin medicina, o la medicina sin oración, puede no resultar en la sanidad de la persona, sobre todo. Cada una debe ser hecha en el nombre del Señor, porque finalmente Él es el que sana, y cuando Él quiere. Yo recuerdo que muchas veces cuando vamos a tomar una medicina, hermanos, ya que me la tomo, digo en el nombre de Dios. Y a veces pienso, ay caray, pues esto lo dije así como que muy mecánico, como que hasta yo mismo me soné falso. No debemos ser así, debemos poner nuestra confianza en Dios y haber orado, ¿sí? Y pedirle que el medicamento nos ayude. Y el Señor va a obrar en nosotros para que recobremos la salud si Él quiere. Y si no quiere, pues hágase su voluntad también, hermanos. El resultado de esta práctica comunitaria de la oración por los enfermos es que la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago, hermanos, se apura para aclarar cuál es el elemento esencial en la práctica comunitaria. ¿Y el elemento cuál es? La oración. Lo principal en el tratamiento del enfermo no es la imposición de las manos ni la unción del aceite. Lo principal es la oración y la que sale del corazón del hombre y va dirigida a Dios. Porque a veces la dirigimos a los que nos escuchan. O a veces la dirigimos al aire y no llega muy lejos, pero si la dirigimos a Dios, la oración va a llegar a Dios. Tampoco la expresión oración de fe debe ser contrastada con otra oración que no sea de fe. Toda oración presupone, hermanos, fe. Y se sostiene en ella. Si no hubiera fe, no sería oración. En todo caso, habría que decir en algunas ocasiones que lo que hacemos no son oraciones. Pero nunca hay que pensar que hay oraciones sin fe y oraciones con fe. La naturaleza esencial de la oración es la fe de quienes oran. La expresión dará salud al enfermo debe ser tomada como una expresión de deseo de quienes realizan la oración y no como un resultado natural de la realización de la oración. Recordar, hermanos, que quien da la salud es Dios por su pura misericordia. Orar por los enfermos en el nombre del Señor significa que si el Señor quiere, el enfermo será sanado, y si el Señor no quiere, no será sanado. Dios es el dueño de nuestras vidas, hermanos, desde que nacemos hasta que morimos. Dios es el dueño de la salud y la enfermedad. No nos compete a nosotros explicar por qué Dios sana al que sana y no sana al que no sana.
A veces nosotros queremos que Dios sane a los que nosotros queremos y queremos que no sane a otros. Pero hermanos, Dios es soberano y Dios le da la salud, la sanidad al que Él quiere. Y no nos toca a nosotros, hermanos, pues renegar contra Dios o cuestionarle. Simplemente nos toca acatar su voluntad. La oración nos acerca a Dios y nos permite pedirle perdón por los pecados que diariamente cometemos. Y la bendición es que Dios nos perdona, hermanos. Una vida de oración nos permite ser capaces de pedir perdón por las ofensas que le hacemos a nuestros hermanos. La comunidad de Santiago estaba tristemente dividida entre ricos y pobres. Una comunidad llena de guerras y divisiones no puede ser bendecida por Dios. Para que Dios sane una comunidad, hermanos, tiene que haber unidad y aceptación entre los componentes de la comunidad. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 133? ¡Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía! Y termina el Salmo diciendo, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. La comunidad que quiera ser bendecida por Dios, dice según Santiago, debe hacer dos cosas. Primeramente, confesarse unos a otros las ofensas. Y segundo, orar los unos por los otros. Dicho de otra manera, hermanos, pedir perdón cuando hemos ofendido a algún hermano. Y orar por nuestros hermanos. La oración descrita como la oración del justo, este término simplemente se refiere a una persona devota, piadosa, religiosa en el sentido amplio del término. Es cierto que Jesucristo es llamado el justo en reiteradas ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y la Biblia dice, es clara, que justo solo hay uno, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y que probablemente también Santiago aquí lo menciona en el capítulo 5, versículo 6. Pero hermanos, no hay nada en este pasaje que indique que se refiera solamente a la oración de Jesús. Todas las oraciones de todos los creyentes que se acercan a Dios son escuchadas, cada una de ellas, dice Pedro en 1 de Pedro 3:12. Todas ellas son llevadas a su presencia como en copas de oro llenas de incienso. Apocalipsis 5:8. La oración eficaz del justo, dice, puede mucha, porque es escuchada por Dios, quien contesta la oración con su poder infinito. Además, la oración descrita por Santiago es una oración ferviente, que obra eficazmente, es decir, una oración que vale algo, hermanos, que actúa, que está obrando. Y hermanos, el ejemplo de esta oración ferviente, que obra eficazmente y que puede mucho, es el profeta Elías. Elías, hermanos, es un gran ejemplo, porque como dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Santiago, hermanos, trae a colación un personaje de la historia judía que le sirve como ejemplo. Luego de Abraham, Moisés, David, Elías es el personaje más nombrado en el Antiguo Testamento. Elías es el profeta por excelencia, un ejemplo de poder, de milagros y de grandes realizaciones. El propósito de Santiago, al mencionar a Elías, es mostrarlo vulnerable y humano, un hombre como tú y como yo. Elías no era un mago, ni un superhombre, ni alguien que tuviera poderes especiales. Sin embargo, Elías era un hombre de temer. El poder de Elías era, hermanos, el poder de Dios. Santiago no aclara cuáles fueron las pasiones que agitaron a Elías, pero sin duda las que te agitan a ti y a mí, porque era un hombre igual que tú y que yo. Pero es fácil suponer, hermanos, la sequía de esos 3 años y medio, ¿sí? Como afirma Santiago, se relata en Primera de Reyes capítulo 17 y 18, inmediatamente después de esta gran manifestación del poder de Dios y de matar a los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 19, se relata cómo Jezabel pone preso a la cabeza de Elías. Elías se desespera y huye por el desierto, cobijándose a la sombra de un enebro, deseando la muerte. Primera de Reyes 19:4. Pero Dios no lo deja
sino que lo fortalece. Con una comida que un ángel le entrega, y él camina 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, donde se esconde en una cueva. Este es el Elías de Santiago, un Elías deprimido, un Elías decaído, un Elías desalentado. Como ya lo mencioné, un hombre como tú o como yo. Un Elías que no tiene nada que ver con el Elías que enfrentó a 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y que los degolló en el arroyo de Quizón, Primera de Reyes 18:40. Elías es para Santiago un prototipo de los pobres en la comunidad de la dispersión, pobres que están deprimidos y desalentados por la prepotencia de los ricos, que como Jezabel buscan para matarlos. Una razón más muestra la importancia de Elías como ejemplo de oración. Así como una sola persona mancha la comunidad de fe con su pecado, así una sola persona de oración mejora la comunidad y la levanta hasta ponerla en comunión o en comunicación con Dios. Esta es la razón, hermanos, porque la oración del justo puede mucho. Un solo justo en una comunidad puede levantar la comunidad. Por un puñado de justos, Dios hubiera perdonado a Sodoma y a Gomorra. Génesis 18 del 26 al 33. La cantidad no es tan importante para el Evangelio como la calidad. La presencia de un solo justo en una comunidad de fe es de suma importancia para Dios. El punto número 4, hermanos. Exhortación de rescatar al extraviado. Santiago 5 del 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La comunidad hace volver a la verdad a aquellos que están extraviados. La última sección de Santiago descubre el propósito de la carta, hermanos. ¿Y el propósito cuál era? Hacer volver a la verdad a los extraviados, los que se han perdido, los que han perdido el rumbo, los que dejaron de ver al Señor. Por eso el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando desviamos la mirada nos extraviamos. Muchos cristianos en las comunidades de la dispersión estaban engañados. Santiago, por su carta, está intentando hacerles volver a la verdad, al camino de la salvación. Santiago les advierte de los peligros del camino. A algunos los acusa y los redarguye, a otros los concientiza y les advierte, a otros los defiende y los anima. A todos ellos trae al camino de la fe y la esperanza en Cristo Jesús. El párrafo 19 comienza con la consabida frase de Santiago, hermanos míos. La expresión, si alguno entre vosotros es engañado, es una condición que presume que probablemente alguno de ellos lo esté siendo engañado. El verbo engañar puede traducirse literalmente como extraviarse, vagar, o figurativamente como apartarse de la verdad, engañarse o ser engañado, desviar en su corazón o ser llevado al error o apartarse de la verdad. Al hablar del desviarse de la verdad, hermanos, Santiago estaba refiriéndose al apartarse de la senda de Jesucristo. Era fácil entonces, y más fácil ahora, ser engañado y llevado fuera del camino de la verdad que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, hay que andar en el camino cristiano con perseverancia y esmero. Si otro dice, lo hace volver, es la continuación de la condición de probabilidad. Es probable, aunque no es seguro, que si otro le hace volver, una persona se convierta de sus caminos de maldad para venir al camino de la verdad. El verbo epistrefo puede traducirse literalmente como volver, retomar, retroceder, regresar. También figurativamente puede traducirse como arrepentirse, como cambiar de mente, retomar espiritualmente. Cuando el verbo es usado como aquí en los versículos 19 y 20, debe traducirse como hacer volver o producir arrepentimiento. La iglesia, hermanos, es una comunidad de salvación. A través de sus esfuerzos, el hermano descarriado es restaurado, convertido del error al camino de la verdad.
El esfuerzo productivo de la comunidad, en lugar de malgastarse en críticas, en murmuraciones, debe usarse para salvarse los unos a los otros. También, hermanos, el autor de Hebreos pedía lo siguiente: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. El verso 20, hermanos, es la conclusión de las dos condiciones del versículo 19. Como la condición, también la conclusión es doble. Salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Se salvará la vida del pecador. El camino del error, hermanos, no es simplemente un camino alterno, del que cuando uno quiere puede retractarse, puede salirse. El camino del error termina en muerte, hermanos. Es camino de muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La segunda conclusión, hermanos, la expresión cubrirá una multitud de pecados. Cuando el creyente pecador regresa, deja de pecar el hombre como una forma de vivir. Ahora, por el contrario, el cristiano se dedicará a la adoración a Dios, al servicio a Dios, al servicio en su iglesia. De este modo, hermanos, está terminando la carta de Santiago. Santiago es el primer predicador de la primera iglesia cristiana en la historia. Nos dijo palabras suaves pero duras, agradables pero punzantes. Si para ti las palabras son suaves y agradables, te felicito. Esto me dices que estás haciendo la voluntad de Dios. Si para ti las palabras han sido duras y punzantes, tal vez estés alejado del Señor. La invitación entonces es a acercarte al Señor y estar gozando de su cuidado y de sus bendiciones. Santiago, hermanos, ha querido hacer volver a su rebaño disperso al camino de la verdad de Jesucristo. Ha escrito 10 severas advertencias. Solo restaría decir, como acostumbraba a decir el Señor Jesús: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Muy bien, hermanos, pues vamos a las aplicaciones de la lección. Nos sugieren dos. Tú puedes encontrar varias, tal vez. La paciencia es una de las áreas más débiles en la vida de muchos cristianos. Sin embargo, es una de las cualidades espirituales más importantes y necesarias. Es la paciencia, hermanos, que nos puede ayudar a soportar las situaciones adversas que se nos presentan día a día. Por lo tanto, una buena medida para progresar en nuestra capacidad de ser pacientes sería elaborar una lista de las áreas de nuestra vida en la que nos cuesta más trabajo ser pacientes. Tal vez en esa lista pudiéramos incluir pues las tareas domésticas, las tareas escolares que en nuestro diario vivir hoy se están viviendo y está estresando a mucha gente, a muchos padres y madres de familia que están con los hijos en la televisión o en la computadora. Necesitan mucho de la paciencia, tienen que pedir a Dios que les ayude en esa situación. Digo las tareas domésticas, que esas nunca se acaban, no me dejarán mentir las hermanas, las tareas escolares, los conflictos en el trabajo, el mismo trabajo a veces es pesado, en la familia a veces también tenemos situaciones que nos conflictúan y nos ponen mal. Y también debo decirte, en el encierro forzado que hoy vivimos por el COVID-19, ¿sí? Yo creo que muchos quisiéramos salir y irnos por ahí, caminar por el centro, dar la vuelta, pero hoy no se puede hacer eso. Pidamos al Señor, ¿sí? Hagamos una lista y digamos: Señor, ayúdame de esta lista a mejorar mi paciencia con estas actividades, ayúdame a mejorar mis actitudes para con mis hermanos. Yo creo que es algo que podemos hacer, hermanos, y es algo que podemos trabajar día con día, tomado siempre de la mano del Señor. No lo quieras hacer tú solo, pide la ayuda del Señor. Él está para ayudarnos, ¿sí? Así lo ha dicho. Hermanos, la segunda aplicación: nuestras iglesias están siendo destruidas por el constante hablar negativamente unos de otros.
Los creyentes, hermanos, nos olvidamos muy frecuentemente de que nuestro hablar debe ser para edificación. Por el contrario, nos mostramos quejumbrosos y desalentados. Es importante, hermanos, que apliquemos las recomendaciones de Santiago a nuestra propia vida y a la de nuestras iglesias. Y dejemos que el Espíritu Santo controle nuestras conversaciones, hermanos, pero que controle también nuestros estados de ánimo, hermanos. No vayamos quejándonos y quejándonos. ¿Qué va a decir la gente? Mira, el Dios de ese hombre no le puede ayudar. Se la pasa queje y queje y no le puede dar solución a sus asuntos. No, por el contrario. Debemos de tener una grandeza de ánimo para que podamos soportar todo lo que se venga y dar testimonio a los demás que hemos creído en Cristo y que Él nos ayuda y que a pesar de los problemas que se vienen, Él está con nosotros. Y que la gente pueda decir, mira, le ha pasado esto, le ha pasado aquello, le ha pasado esto, y Él se mantiene firme, como Job. Como Job. Hermanos, la invitación, pues, es que pongamos en práctica la paciencia en nuestra vida diaria. Estas son, hermanos, las aplicaciones de la lección. El texto se encuentra en el versículo número 16 del capítulo número 5, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y recuerda, puede mucho porque va dirigida a Dios, porque Dios es el que da la respuesta a cualquier necesidad. Hermanos, esperamos que el estudio de hoy haya sido de bendición para tu vida. Los invitamos para la próxima semana. Iniciaremos el estudio del libro de Ruth en el capítulo número 1. El título de la lección es La lealtad de Ruth. Muchas gracias a Dios, hermanos, por permitirnos servirle en su obra. Gracias a todos los que nos ven y especialmente también nuestro agradecimiento a los hermanos que hacen posible la transmisión. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.